espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza y bienvenidos a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza. Bueno amigos, bienvenidísimos a este capítulo, que es un capítulo que definitivamente me ha llevado a pensar y también surgió de haberme visto una serie de Netflix que se llama Accidente, la cual me dejó pensando en cómo un accidente o un error puede cambiar el rumbo de tu vida, o puede cambiar lo que pasa en tu vida, o puede afectar a las personas a tu alrededor y también cómo te juzgan y te acribillan por un error, y también que muchas veces hay errores que consciente o inconscientemente no nos damos cuenta que también puede ser intencionales. Pero esto lo vamos a ir ahondando a lo largo de este capítulo. Este capítulo va a tratar de errores e intenciones. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta definirles, aunque yo sé que ustedes son súper letrados y saben, pero a mí me encanta definirles. Entonces, una intención se refiere al propósito o objetivo que una persona tiene de realizar una acción. Eso es una intención, que puede ser mala o buena. Mientras que el error se refiere a una acción o decisión incorrecta o inadecuada, que a su vez pues puede no tener el conocimiento o la comprensión del resultado deseado. Bueno, entonces ya sabemos bien qué es una intención y qué es un error, pero hay una línea muy delgada entre el error y las intenciones. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces disfrazamos, y lo digo disfrazamos porque yo también lo he hecho, disfrazamos las intenciones como: es que cometí este error, es que me equivoqué, es que no sabía qué iba a pasar, y de pronto nos vamos haciendo, perdón la palabra, pero nos vamos haciendo los huevones en que, ay no, yo no sabía que iba a pasar esto, ¿no? Cuando realmente sabíamos lo que podía pasar, sabíamos que esto podía suceder, sabíamos los daños que iba a procurar, pero entonces los hacemos pasar como, ay, me equivoqué, lo siento. Y definitivamente el pedir disculpas y decir que lo sientes puede mejorar las cosas, pero hay errores a lo largo de nuestra vida que definitivamente un lo siento no va a ser suficiente para el error que se cometió. Entonces aquí vengo a hablarles como de esta serie de Accidente. Aquí va a haber una alerta de spoiler, así que si no te la has visto, adelanta hasta que yo deje de hablar de la serie. O si no te la quieres ver, entonces escuchas el final y ya. En la serie lo que pasa y lo que descubren es que es una serie de unos niños que están en un inflable, el inflable sale volando, se mueren unos niños, una niña se pierde, otros quedan heridos, y en esta serie descubren que hubo un error por parte del padre que organizaba la fiesta, y fue que no clavó la estaca, el inflable salió volando, se murieron los niños, se accidentaron, se perdió esta niña. Y definitivamente, obviamente, él pudo haberse disculpado con las familias, él pudo ir a decirles como: miren, fue un error, lo siento mucho, pero digamos, a las familias, aunque él también fue uno de estos afectados porque a él también se le murió su hijo, pero este simple lo siento, fue un error, no me fijé, no le va a devolver ese ser querido a esa familia y a ese hijo, a esa familia,
Y obviamente cuando uno entiende que fue un error, que definitivamente fue una distracción, que no fue algo intencional ni algo con lo que esta persona quisiera quisiera hacer, porque pues obviamente también fue uno de los afectados, pero esto acarrea graves consecuencias. Y como yo se los mencionaba en capítulos anteriores, muchas veces nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos aunque no queramos, y la solución no es simplemente ir pidiendo disculpas por la vida, porque también creo que en este mundo estamos prostituyendo el decir lo siento. Entonces, cualquier embarrada, cualquier error, cualquier cosa que esté intencional hacemos, entonces todo lo queremos solucionar con un lo siento, 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 discúlpame, perdón, las mil formas que hay de disculparse, pero al final del día eh, hay cosas que pasan que hieren tanto a una persona que simplemente un lo siento no lo va a resolver y no va a apaciguar ese dolor. Ni dinero, ni caricias, ni besos, ni abrazos, ni flores, ni peluches, ni nada que sea material, ni la palabra puede calmar el dolor de una persona cuando tú cometes este error o haces esta intención y simplemente te disculpas y ya crees que con eso lo vas a solucionar. Obviamente en la otra persona también está su proceso de duelo y de perdonar y de hacer todo su proceso, porque pues esto también hay situaciones que son de parte y parte, pero eh, pero no todo puede ser un lo siento y ya creer que eso le va a solucionar la vida a una persona. Si tú le creas un trauma a una persona, no sé, le dices, eh, mira, porque estás tan delgada, te vas a quebrar. Es una frase que de pronto en tu mente pueda sonar normal, pero para esa persona es lo peor porque de pronto está batallando con que no le gusta ser delgada, con que definitivamente se siente juzgada, y cuando te das cuenta a esa persona le creaste un trauma. Luego te das cuenta y simplemente un lo siento no va a solucionar todo, porque entonces vinieron atrancones, vinieron muchos llantos, vinieron un montón de cosas que son años y años de pronto de fustigarse, y que un lo siento sí puede llegar a calmar un poquito este dolor, entender que de pronto no fueron las palabras correctas ni fue el momento correcto y definitivamente no lo hiciste con la intención de lastimar, pero es mucho el trabajo que esa persona tiene que hacer para remendar lo que tú hiciste. Y obviamente también, pues obviamente en este proceso también pueden haber muchas otras personas implicadas, situaciones, redes y demás, porque pues yo considero, sin ser psicóloga, como siempre les he dicho, para crear un trauma es porque ha habido múltiples factores que han alimentado ese trauma. Pero entonces, pues a esta persona le va a costar, no sé, años de terapia, de su vida, de su tiempo y demás. Entonces ahí es cuando tenemos que analizar que tenemos que ser un poquito más prudentes y pensar al hablar, hacer acciones, a meditar las cosas, y que no solamente pensar como está esta palabra de lo siento y las personas tienen que trabajar el perdón, entonces instantáneamente tú ya resarciste el daño. Obviamente hay cosas en las que tú no vas a poder resarcirlo, y la persona va a tener que trabajarlas, y quiero que ser muy clara con esto, y no es como entonces la persona tiene que guardar rencor toda su vida hacia ti, y no, esto no es el mensaje, porque obviamente tenemos que encontrar el perdón, porque al final el rencor
simplemente solamente nos carcome a nosotros mismos, mientras que la otra persona puede estar supremamente tranquila y en paz. Pero sí hay que llegar a un punto de entender y meditar siempre las cosas antes de hacerlas. Yo sé que cuesta mucho, yo sé que es difícil porque no, pues a cualquiera como que no como que cualquiera puede tener como esta conexión entre alma, cuerpo, corazón y todo el cuento, porque yo también estoy trabajando en esto para tratar de cometer menos errores en mi vida y demás. Pero lo importante es que seamos conscientes de esto. Yo sé que lo que les he dicho hasta aquí puede sonar un poco confuso, porque entonces van a decir, pero entonces no digo lo siento, sí lo digo. Y obviamente no, disculparse es totalmente importante también para un proceso de sanación de una persona, porque hay veces, muchas veces, y yo lo digo como persona que le ha pasado, que muchas veces me gustaría que llegara ese lo siento, discúlpame por los errores que cometí contigo, discúlpame por esto que te hice, y sería muy bonito que llegaran, obviamente también como persona que ha trabajado y demás, también sé y reconozco que no es necesario para mi proceso de sanación, porque puede ser que esos lo siento y esas disculpas jamás lleguen, y hay que vivir con eso, trabajar, perdonar y soltar totalmente. Pero también como persona les digo que qué bonito sería que llegaran y decir, uff, gracias por reconocer que te equivocaste. Y aunque definitivamente esto costó años de terapia, años de tiempo y años de más, y me trajo pues dolores y demás, gracias por reconocer que me heriste y que me dañaste, porque esto también aliviana un poquito mi corazón. No era necesario, no es que lo necesite porque si no, no voy a poder sanar, pero como les digo, es algo bonito que puede pasar. Así que si ustedes de pronto tienen una persona que saben que de pronto hirieron, que no fueron su mejor versión, y también si sienten que es necesario, si sienten que no van a incomodar o a impertinar en un proceso, porque también hay muchas personas que luchan como con este contacto cero y que tratan como de no volver a reconectar y demás, porque están todavía en ese proceso de alejarse y demás, y poder sanar sin tener tanta información. Pero si ustedes consideran que esa persona está preparada y lista para recibir ese mensaje de ustedes, donde se disculpan, donde definitivamente caen en cuenta de su error, háganlo, porque como persona que también ha vivido las dos partes del proceso, donde yo me he equivocado y he dicho, uff, sí, definitivamente esta persona merece una disculpa mía y merece un lo siento. También como persona que se ha quedado esperando muchos lo siento, conozco como las dos partes, y también he aprendido a identificar cuándo es oportuno un lo siento y cuándo definitivamente es mejor dejar las cosas así, tú por tu lado, yo por el mío, ya lo que pasó pasó, estamos bien, pues no estamos ni mal ni bien, estamos, pero ya no vamos a impertinar en la vida del otro o de la otra y demás. Entonces, volviendo a reconectar con lo que estábamos hablando anteriormente, yo les decía que existen los errores y las intenciones, y que existe una línea muy delgada entre estas dos cosas. Entonces, aquí les voy a dar unos puntos de cómo diferenciar cuando es un error y cuando es una intención. Cuando el error se repite, es una intención. Y porque ustedes dirán, no, pero es que yo no lo hago consciente, es que yo me equivoco con esto, pero pues es que yo trato, pero no puedo. Pero igual sigue
siendo una intención. ¿Y por qué? Porque esto indica que ya es una elección consciente que de pronto está haciendo tu inconsciente, o es una elección consciente que estás haciendo conscientemente y quieres seguir justificando que es un error. Entonces, ahí hay que tener y ser consciente de que hay que cambiarlo y no simplemente tratar de cambiarlo, porque es que, digamos, si no sé, tú escribes actitud con P, en vez de escribir actitud, escribes aptitud. Ya te han corregido una vez, te han corregido 2 veces, te han corregido 3 veces, y de pronto a la primera no entendiste, está bien, es valedero, pero ya cuando es constante, 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 ya no es una cuestión de que no entiendas. Obviamente estoy dando un ejemplo muy simple para lo que estamos hablando. Ya no es que no entiendas, sino que no quieres corregir el error. Quieres seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en el error. Y por más que una persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 personas te digan, tú quieres persistir en el error, entonces ya no es algo inconsciente y ya no es un error, sino ya es una intención. Entonces hay que vigilar mucho esto del error y la intención. Yo sé que es difícil y que a uno le han dicho, no, pero pues es que son errores y demás, no te des tan duro. Y yo sé que esto también puede justificar que nos demos duro o que no nos demos duro, y así hay unas justificaciones ahí como de por medio y demás. Pero definitivamente hay que ser muy conscientes de esto y trabajarse mucho en el interior para no caer en estas intenciones disfrazadas de errores. Se niega la responsabilidad. Muchas veces no nos hacemos responsables de las cosas que hacemos o de esos errores que cometemos. Entonces, digamos, yo estoy caminando, me dijeron, cuidado que el piso está resbaloso y puedes tumbar algo. Yo camino, me resbalo, tumbo algo, y entonces luego digo, no, pero es que es culpa de el que trapeó, porque trapean por ahí, porque yo no sé qué, yo me golpeé, entonces yo hice este daño por culpa de esto. La responsabilidad es tuya porque a ti te advirtieron que el piso estaba mojado y que podías romper algo. Si te caíste y rompiste algo, no es culpa de quien puso el objeto, no es culpa de quien trapeó, es culpa tuya por no seguir las indicaciones, y tienes que asumir las consecuencias de tus errores. Y el simple hecho de negar tu responsabilidad ya hace que sea algo que tiene una intención detrás, porque tú conocías los riesgos, tú conocías los daños, y de pronto, digamos que no los hubieras conocido, que de pronto en una situación X o Y, porque yo sé que estoy dando ejemplos demasiado simples, pero es que los ejemplos más fuertes pueden ponernos a teorizar mucho más. Pero sí, yo a veces reconozco que, digamos, podemos tener reacciones reactivas, que digamos son estos comentarios que hacemos desde el enojo y la rabia, y que de pronto decimos algo que no queremos decir. Pero entonces no es llegar y decir, es que yo lo dijo porque ella me trató mal. Sí, puede ser que la otra persona te haya tratado mal y que no justifica que esa persona te trate mal. Eso no justifica tu acción. Entonces, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú dijiste. Si tú trataste también mal a esa persona, asúmelo. No simplemente te escudes y digas, es que ella me trató mal o él me trató mal y por eso yo respondí esto.
porque tú también heriste, tú también hiciste daño, tú también causaste una herida emocional. Entonces, no simplemente es desviar la responsabilidad, sino asumir las cosas, porque cuando tú evades tus responsabilidades, ahí es cuando se empiezan a volver como intencionales, porque uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace. Justificar el error. Esta es como, creo que la favorita de muchos, y yo también tuve como esta en algún momento como mi favorita, y es como esto de lo que les decía antes, digamos con el ejemplo que les di de decirle algo reactivo a alguien, y es justificar el error. Es como, es que él me trató mal, entonces yo le respondí. Es que él me jaló el pelo o ella me jaló el pelo, entonces yo también le jalé el pelo. Es que él me dijo algo feo y entonces yo le dije algo peor. Y uno reconoce que lo que está diciendo, que lo que está haciendo, que la reacción que tuvo está mal, porque es que uno reconoce cuáles son las actitudes malas y cuáles son las actitudes buenas, cuáles son las acciones malas, cuáles son las acciones buenas. Uno reconoce todo esto y uno reconoce cuáles son las palabras buenas y cuáles son las palabras malas. Y si tú reconoces todo eso, pero entonces tu justificación es que yo hice esto malo porque a mí me hicieron esto malo, lo estás haciendo con una intención detrás, porque tú vas a decir, no, pero es que fue un error, porque es que yo me equivoqué, sí, pero pues es que yo me equivoqué porque es que la otra persona me hizo equivocar. Uno, no estás asumiendo tu responsabilidad y volvemos al punto anterior. Y dos, los errores y las cosas que tú buscas una justificación son intenciones, y es que los errores ni se tienen que justificar ni se tienen que evadir la responsabilidad. Por ejemplo, si yo hoy me paro, rompo un vaso, uno no empieza, no, es que estaba muy en la esquina, es que mi campo de visión no es muy amplio, es que esto, es que el otro. No, rompí el vaso. Traigo un recogedor, una escoba, lo recojo, lo meto en una bolsita, todo el cuento, para que no vaya a haber accidentes, y lo boto. Y ya. Pero no empiezo a buscar, no, es que si hubiera pasado esto, es que si hubiera hecho lo otro. Porque si al final yo justifico o evado la responsabilidad de haber roto el vaso, pues eso no va a servir de nada al final, porque si rompí el vaso, no lo hice con ninguna intención, pero al tratar de justificarlo, voy a verme como si lo hubiera hecho a propósito, si lo hubiera hecho por maldad, porque lo tengo que justificar tanto. Como dice esa frase de moda que están poniendo en muchos TikTok, no aclares que oscureces. Efectivamente, cuando uno empieza a dar como muchas explicaciones de un porqué que no le han pedido y que tampoco se necesitan para la situación, es porque hay una intención detrás y algo raro pasó. Ya voy como por las dos últimas, como para evidenciar cuál es la diferencia entre una intención y un error. Entonces, se ignora el daño causado. Muchas veces nosotros pues no conocemos el daño que se hizo, ni o queremos hacernos los que no conocemos el daño que se le hizo a una persona. Entonces, por ejemplo, no, es que yo le dije que era tonta, pero pues eso no le tiene por qué afectar, pues eso es una bobada. Estamos invalidando las emociones y no nos estamos haciendo responsables, estamos causando daño,
y aparte de todo estamos ignorando el daño. O sea, tú sabes que la palabra tonta pues no es una palabra bonita, que tiene un significado, que de pronto aunque la palabra suene como ligera y demás, pero la connotación de la palabra tonta tiene un significado fuerte y no tienes por qué estársela diciendo a nadie, tú sabes lo que estás haciendo, entonces esto de ignorar el daño causado, hacerte que no conocías el daño que puede causar o minorizar el daño, decir que no, pues es que como yo le dije esto así, es que yo no la hice sentir mal porque le dije esto de tal manera, es que de cualquier manera, si estás diciendo algo que no es lindo, que hace daño, que o si estás haciendo una acción que lastima y demás, por más que la hagas suavecito, que lo digas suavecito, que lo hagas a escondidas, que se lo muestres o demás, es una acción que está haciendo daño. Sea como sea, no, es que eso es como decir, no, es que yo le estoy siendo infiel en la cara, entonces yo no le estoy ocultando nada. Ella ya sabe que yo le estoy siendo infiel. O sea, estás haciendo daño, estás lastimando. O sea, si lo estás haciendo en público, le puedes estar mostrando a todo el mundo que le estás siendo infiel. Igual le estás haciendo daño. Y porque no solamente es el secreto, también es la acción que guardas este secreto. Es esa intención, ese es el problema. O no, es que lo estoy haciendo en secreto. Es que lo estoy haciendo en secreto porque si ella se va a dar cuenta, se va a herir, pero pues si ella no se da cuenta, nadie, ella no va a lastimarse o él no va a lastimarse. No porque lo hagas en secreto, porque la persona no se esté dando cuenta, quiere decir que no estás cometiendo un error y realmente no es que sea un error, es una intención porque sabes que está mal, sabes que no deberías estarlo haciendo, sabes todo eso y al final lo estás haciendo, entonces estás haciendo algo intencionado que al final le puede o no le puede explotar a la persona porque puede ser que esa persona nunca se dé cuenta y ahí van a decir victorioso, nunca se dio cuenta, nunca la hice sufrir, pero realmente igual estás haciendo algo malo, e igual estás haciendo algo con intención, e igual estás hiriendo a una persona que aunque no se dé cuenta, pues lo haces con la intención de que no se dé cuenta y lo haces sabiendo que va a dañar a la otra persona. Entonces, tratemos de no hacernos de la vista gorda, pues con los daños causados, porque sea como sea que lo hagamos suave, despacio, en secreto, con que todo el mundo te vea a la cara por WhatsApp, lo que sea, igual se hace un daño y no podemos ignorarlo ni tampoco pretender que porque lo hicimos de tal manera entonces no tiene por qué dolerle, porque como les digo, esto es invalidar las emociones de los demás. Y por último, se repite el patrón de comportamiento. Puede ser que de pronto, porque la primera yo les decía, se repite el error y esto pues trae obviamente ciertas connotaciones en el comportamiento para repetir un error. Pero también estamos en un patrón de comportamiento que no lleva al mismo el mismo error o a la misma intención, no lo llamemos error, sino a la misma intención, sino haces todo lo mismo y de pronto obtienes un diferente resultado, pero igual es un resultado que hace daño. Entonces hay que vigilar muy bien los patrones de comportamiento porque también estos patrones de comportamiento, si no nos ponemos alerta y nos ponemos a ver cuáles son estas situaciones que están conllevando a estos patrones de comportamiento, también pueden estar hiriendo a muchas personas, aunque nosotros no lo reconozcamos, y eso también pues se une mucho al ignorar que estamos causando daño. Entonces, vigilar muy bien con pinzas lo que hacemos y conectar muy bien lo que decimos, lo que hacemos con lo que nosotros quisiéramos sentir y lo que nosotros no quisiéramos sentir.
Obviamente yo sé que también esto suena un poquito controversial y creo que este tema es bien difícil porque yo también he luchado mucho en qué momento vivo para mí y en qué momento vivo pensando en los demás. Porque obviamente tener esta conexión de cuerpo, alma y mente para saber qué decir, cómo decirlo, y qué acciones debo y qué acciones no debo tomar, también me ponen a pensar, bueno, en qué momento pienso en mí y en qué momento pienso en los demás y cómo conecto para no cometer un error, pero hacer lo que me gusta, pero no tener estos patrones, pero sí tener estos patrones, pero no, pero sí. Y creo que esto es un debate que yo tuve por mucho tiempo hasta que entendí lo siguiente. Hay veces, hay errores y acciones que uno va a cometer, pero uno de esos errores va a aprender. Y hay cosas donde las personas van a hacerse las víctimas y puede ser cosas con las que a ti te hacen vibrar y sentir bien. Obviamente tú tienes que analizar si no le estás haciendo mal a nadie, si no estás hiriendo a nadie, pues al final del día si la otra persona te dice que se está sintiendo mal con lo que tú estás haciendo, pues plantea y pone en un patrón. Esto que estoy haciendo estuvo mal, lo hice mal, lo puedo hacer mejor, lo puedo mejorar, no lo puedo mejorar, me hace feliz, no me hace feliz. Y si en tu balanza te descubres que definitivamente no le estás haciendo mal a esa persona, sino que de pronto esa persona se lo está tomando personal y a pecho, pues ya puedes llegar y entablar una conversación y aclarar un punto y ver cuál es el punto de vista de la otra persona respecto a esta acción. También si te planteas y te das cuenta que de pronto si estás cometiendo un error, pues tienes ahí una oportunidad de mejoras y obviamente esto todo es ensayo y error. Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es, no es un tema de vivir para los demás y solamente pensar en qué sienten los demás, cómo hago feliz a los demás, porque entonces ya en ese punto caes en la complacencia. Y como les digo, yo durante bastante tiempo en mi vida he sido una persona, o fui, porque ya hoy en día cada día trato más de sacarlo del sistema, fui una persona muy complaciente, la cual se preocupaba mucho qué sienten los demás, qué dirán los demás, qué pasará con los demás, yo no sé qué sí. Pero pues si una persona te está haciendo sentir mal, porque tienes que tratarlo con la cordialidad y con el mejor trato del mundo si esa persona te está haciendo sentir mal. Ojo, esto no quiere decir que entonces tú vas a hacer todas estas acciones malas y la vas a tratar mal y lo vas a llevar mal o todo el cuento. No, porque entonces aquí estamos justificando una acción, no, sino es si esa persona no te está brindando, no te está aportando y lo que te está es restando, pues definitivamente lo que tú vas a hacer es restar a esa persona de tu vida o tener una conversación con esa persona que puede ser incómoda para dejarle ver tu punto de vista y tu sentir y de pronto llegar a un acuerdo ante esta situación. Entonces, como les decía, no es vivir para el otro ni centrar toda nuestra vida y nuestras acciones en lo que le gustaría sentir al otro, porque definitivamente este mundo está lleno de personas que lo que tú haces para uno puede estar mal, pero para el otro puede estar bien y se mezclan muchas cosas y tú no puedes ser una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y complacer a todo el mundo, porque definitivamente así no funciona, pero con tal de que tú hagas lo que te hace feliz, que no lastime a nadie, que seas consciente de cuáles son las acciones correctas y cuáles son las incorrectas y que puedas cada día tener conversaciones e ir creando acuerdos en comunidad, porque recuerden que somos seres humanos que vivimos en comunidad, que puedas crear acuerdos en comunidad y que concuerden con tu entorno para que todos estén bien sin afectar la felicidad y la vida del otro, está perfecto y maravilloso.
Entonces, yo creo que este capítulo les va a dejar mucho en qué pensar. Obviamente a mí también, como les decía, me cuesta muchísimo todavía diferenciar cuándo es un error, cuándo no. Y también obviamente saco la carta de la justificación y también saco la carta de que yo no sabía que esto te iba a hacer daño y también saco la carta de pronto invalidar las emociones del otro, porque como les digo, pues yo no soy perfecta y no vengo aquí a hablarles de perfección y vean todo lo que yo hago, porque también me equivoco y también cometo estos errores que se vuelven intenciones, pero estoy en un constante replantearme esto, aquello y así, sin dejar, sin dejar de vivir y sin dejar perderme en el otro para complacerlo. Entonces, creo que en resumidas cuentas, el episodio de hoy lo que trata de ejemplificar es primero cómo diferenciar un error de una intención. Y esto también aplíquenlo para las personas que los rodean. Si una persona repite mucho un comportamiento, si siempre se está disculpando, pero nunca cambia, ojito ahí, red flag. También les da el mensaje de tampoco el hecho es perderse en los otros para complacerlos, porque pues de eso no se trata la vida. La vida no se trata de complacer y complacer y complacer y complacer. Pues porque al final del día también tú tienes que ver por tu felicidad y si al otro le molesta pero tú no le estás haciendo daño, pues de malas por el otro, ahí sí se los digo. Y por último, como los errores, como les di el ejemplo de la serie esta de Netflix, cómo los errores pueden afectar tu vida y cambiarla. Y que muchas veces hay que tener mucho cuidado con los errores que cometemos, porque con un simple lo siento no se va a solucionar el daño. Que puede, como les dije, que puede ser un inicio, que puede ser un pilar, que puede también ayudar a de pronto aliviar un poquito el corazón, pero como también les dije, lo siento, muchas veces no son necesarios para el proceso de sanación. Entonces tengamos mucho cuidado con las acciones y palabras que utilizamos con los demás, porque de pronto estas acciones o olvidos o situaciones pueden terminar en tragedias inimaginables. Del asunto más pequeño e insignificante puede crearse una llamarada tenaz que arrasa con todo. Entonces creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Piénsenselo. Yo sé que es un episodio confuso. Como les digo, yo no soy psicóloga. Entonces piénsenselo. Lo que les sirva, quédenselo. Lo que no les sirva, deséchenlo. Recuerden que yo soy un ser humano más aquí pensando en voz alta. ¡Chao!